Los especialistas también coinciden que los liderazgos tradicionales son insuficientes para el tiempo que vivimos, incluyendo especialmente la relegación social de miles y miles de personas que no pueden comer, educarse o tener una vivienda digna. Por eso vamos a consultar un rato ahora, o vamos a conversar un rato con Diego Pons, que es un constructor de puentes, ayuda a la transformación de personas y organizaciones, un consultor y escribe artículos entre nosotros, en El Cronista, en La Nación. Hace poco escribió un artículo sobre la necesidad de nuevos liderazgos y qué características deberían tener. Sobre eso queremos saber. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, sí, es un gusto volver a escucharte y sobre este tema que nos convoca hoy, ¿no? ¿Cómo construir, cómo rehacer esos liderazgos tan imprescindibles para el tiempo en que vivimos? Bueno, a ver, recién estaba escribiendo un poco sobre el tema de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Que es un refrán, como todo refrán, no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. Y el tema de hacer borrón y cuenta nueva, generalmente lo que nos trae es perder las experiencias del pasado, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa qué pasaba en el pasado, con el tema del liderazgo, los liderazgos estaban mucho más definidos, porque era mucho más fácil planificar y definir hacia dónde ir. Y hoy en día eso no ocurre así, ¿no? Hoy en día creo que el cambio, la transformación y la velocidad con la que se dan estas cosas requiere de nuevos liderazgos. Pero seguimos arraigados a viejas formas de liderar. Y ahí creo que es donde tenemos que hacer el clic fundamentalmente. Ha cambiado totalmente la misión de los líderes en las organizaciones. Creo que ese es el punto. Entonces, sí, el mundo de incertidumbre exige nuevos liderazgos. ¿Y cómo son esos nuevos líderes? ¿O cómo debieran ser? bueno, primero que el liderazgo es mucho más situacional y totalmente repartido. Yo creo que cada uno es líder de su vida, ¿no? De su vida, de su trabajo. Lo que pasa que muchas veces cuando analizamos el liderazgo, sobre todo el liderazgo personal, lo hacemos sobre escenarios sesgados. Por ejemplo, voy a un ejemplo bastante básico. Yo puedo estar desconforme con mi trabajo, entonces digo, o lo cambio o me quedo. Ese es un análisis sesgado. O lo cambio o me voy, sería el análisis completo. Entonces, cuando yo no tengo la paleta completa de opciones en las decisiones de liderazgo, ya no estoy liderándome bien a mí mismo, ni mucho menos a los equipos. Entonces, el primer concepto es un liderazgo que tiene que analizar toda la paleta de opciones. El segundo es personal. Es un liderazgo personal. Y ahí en el liderazgo personal yo pongo 3 bases o 3 competencias centrales. La primera es la libertad. La segunda es que todo lo que nosotros tengamos o todo lo que nos propongamos hacer forme parte de nuestro propósito. Si no está dentro de nuestro propósito, lo relegamos. Y la tercera es tener las capacidades para hacerlo. Y ahí creo que muchas veces nosotros somos libres, lo ponemos en el propósito y nos quedamos como mancados, ¿no? Como sin saber para dónde arrancar, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero justamente hoy en día lo más fácil es encontrar a las personas adecuadas que nos orienten cómo hacer las cosas. Diego, ¿y qué pasa con el propósito colectivo? ¿Qué tal? Juan Roax te saluda. ¿Qué pasa con ese propósito colectivo? Porque hablamos de líderes, ¿no? El líder en algún punto es quien empieza a construir un camino y tomar decisiones en función de objetivos colectivos. Sí, bueno, todo depende de cómo se formen esos objetivos colectivos. O sea, si son de arriba hacia abajo, no son colectivos, ¿no? Entonces me parece que hoy en día estos nichos adentro de las organizaciones, adentro de las empresas, de cómo, me refiero a nichos, a cómo la gente va poniendo sus objetivos como no solamente sus objetivos de vida, sino sus objetivos laborales como parte de objetivos mayores. Y si los objetivos en las empresas o en las organizaciones donde yo trabajo no se corresponden con mis objetivos, es una utopía seguir. Entonces, ahí yo lo que creo es que puntualmente los objetivos hay que plantearlos de abajo hacia arriba, sobre todo algunos objetivos que tienen que ver con
nuevas formas de vivir, con nuevas formas de comunicarnos, con nuevas formas de desempeñarnos, etcétera. Y después, una vez que están armados esos objetivos, el rol fundamental del líder es generar los espacios para que se estén revisando y realimentando esos objetivos. O sea, hoy en día, en cualquier organización innovadora, el rol de un líder es preservar los espacios para que las organizaciones puedan innovar. Entonces cambia totalmente el foco. Antes de fijar pautas, de fijar visiones, ¿no? De tratar de encolumnar un equipo a una visión colectiva. A ver, una visión de una organización que después uno la quería compartir y hacer colectiva en base a cómo la instalaba, no cómo la construía. Hoy en día eso no ocurre. Hoy en día es como que hay toda una efervescencia en las partes más bajas de las organizaciones que necesitan ser contenidas por ese nuevo liderazgo. Si no, es muy difícil que alguien haga propio el propósito de una organización por la cual no participó. Diego, y si trasladamos los liderazgos a otros ámbitos, dejamos por un momento la empresa y las organizaciones privadas y vamos al ámbito público o de otras organizaciones, ¿crees que vivimos un tiempo donde hay cierto temor a asumir liderazgos diferentes? En nuestro programa cada semana hablamos sobre la necesidad de tomar decisiones concretas que tengan que ver con un mejor tratamiento de la tierra, con una mejor relación entre las personas, y que eso beneficiaría al colectivo, que eso puede beneficiar a la organización del país que tenemos. Y hay sectores muy determinados en la Argentina que podrían asumir un liderazgo ambiental, por así llamarlo, y que a veces pareciera que no se atreven. El campo es un sector clave para asumir un liderazgo de renovación y un liderazgo que ayude a revisar algunas de las prácticas habituales que tienen que ver con el manejo de la tierra, con el manejo de esos insumos que a veces se utilizan y que resultan inapropiados para la producción de alimentos. ¿Por qué crees que esas organizaciones no toman o no asumen esos liderazgos? A ver, yo creo que básicamente hay muchas organizaciones que lo tienen como un propósito dentro de sus empresas. De hecho, pensemos que gran parte de estos activos que es la tierra viene sucediéndose de generaciones en generaciones, y en realidad, pensando yo para mí mismo, a mí no me gustaría dejarle un activo degradado a mi hijo, ¿sí? Es una cuestión natural, es como que, pero básicamente lo que pasa es que hay una atomización. O sea, hay 300, creo que el último censo da 330.000 EAPs, explotaciones agropecuarias. Entonces, poder, con distintas realidades, con distintas producciones, entonces poder armar una solución magistral es prácticamente imposible. Yo lo comparo mucho con el tema de la minería. Uh-huh. Y la licencia social para operar, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho, que es un tema no muy viejo, y que lo usan las minerías. Una empresa minera se radica en una localidad para desarrollar un proyecto, y es una empresa y una localidad. Entonces, esa licencia social para producir se produce entre la empresa y la comunidad. Pero a su vez, esta empresa minera no solamente hace la extracción, sino generalmente integra toda su cadena hasta la exportación o el procesamiento de la materia prima. Entonces, es una empresa y una comunidad las que establecen. Nosotros imaginemos, mirando un mapa de Argentina, una localidad, cuántos campos tiene alrededor. Y cada uno de esos campos debería establecer una licencia social con la comunidad. Y ahí es donde, para mí, es donde básicamente radica el problema, es la atomización. Es clave, y esto es lo que no ocurre. No pareciera que esos sectores que lideran la actividad agropecuaria, por ejemplo, se interesen por el nivel de educación de los chicos que viven en esos pueblos cercanos, sobre el estado del trabajo, si hay trabajo o no, cuántas personas quedan afuera. Me parece que falta un involucramiento verdadero, más allá de las palabras, un involucramiento que haga que la empresa agropecuaria, como vos citabas,
tenga una verdadera relación con la comunidad. Me parece que esa relación sigue siendo superficial. Y el campo no se siente parte de la exclusión que puede haber en las ciudades, insisto, de la mala educación que pueden tener muchos de los chicos de las ciudades, o del estado de la ruta o el estado de las calles de la ciudad, de la limpieza, de qué se hace con la basura en las ciudades. Me parece que está faltando un poco eso. Sí, creo que es una percepción. Yo creo que hay muchísimos... el tema es en qué escala lo ponemos, ¿no? A nosotros nos gustaría que esto ocurra al 100%, pero hay muchos. A ver, yo creo que hay casos y creo que lo hemos compartido con vos en el Congreso CREA, hay muchos casos para compartir de esto. Por ejemplo, hay 11 localidades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el oeste y algo en La Pampa, que productores agropecuarios, cuando se fueron a vivir a esas localidades, te digo, entre 5.000 y más habitantes, decidieron armar un colegio con la misma calidad que los colegios de Buenos Aires para que sus hijos tuviesen una educación de excelencia. Pero eso no lo hicieron nada más que para sus hijos, lo hicieron para toda la comunidad. Entonces tenés colegios bilingües en una localidad como América, que tiene 12.000 habitantes, por ejemplo, en donde toda una promoción de empresarios que se fueron a vivir ahí, que eligieron vivir en el interior, hicieron esto. Claro. Tenemos el tema de EduCrea, por ejemplo, que vos lo has conocido, que es como los grupos CREA se involucran en todo el tema de educación. A mí me parece que vuelvo a lo mismo, creo que hay muchos casos, lo que pasa que el resultado final no nos está dando la respuesta. Claro, es insuficiente, tal cual. Es insuficiente. Entonces yo digo, ¿cómo vamos de 0 a 100? Yo creo que lo único que acelera de 0 a 100 son algunos autos. Entonces... Es un proceso de construcción y muy lenta. Diego, extremadamente lenta. Este proceso de construcción, en algún momento hablaba sobre cómo ningún padre quiere dejar un planeta degradado para su hijo, ¿no? Pero si ese padre se formó con paradigmas viejos, paradigmas de una forma de consumismo, paradigmas de un sistema y un modelo que es el que no consideraba que el planeta es finito y que todavía no lo puede ver y que lo descree, si ese mismo tipo, aunque no quiera dejarle un planeta degradado a su hijo, es el que está tomando las decisiones sin incluir a su hijo o sin incluir a líderes de sectores marginados, históricamente marginados, no va a pasar. Vamos a seguir alimentándonos en acciones, recreando las mismas tomas de decisiones de todos los últimos años. Bueno, puntualmente eso es casi como que estamos, no me quiero meter en la conducción de la charla, pero casi como que estamos cerrando el círculo, es como que borrar el borrón y cuenta nueva, ¿no? Me parece que justamente el conocimiento se trata de generar nuevas experiencias a partir de experiencias pasadas. Entonces, lo que tenemos que tomar es lo que pasó, ahora tenemos que planificar. Pero sumando factores nuevos, porque ¿cómo se puede construir un nuevo lugar, un nuevo camino, un nuevo liderazgo si no se suman agentes o factores nuevos? Totalmente de acuerdo. Entonces, en esa experiencia, en la definición de conocimiento, en cómo construyo experiencias a partir de otras experiencias, es donde yo tengo que ampliar todo ese radar de análisis, ¿no? Y ahí es donde creo que está el tema. Es cómo nosotros incluimos todo esto nuevo que ocurre para tomar decisiones hacia el futuro. Por ejemplo, un caso, yo hice uno de los ejercicios de la huella de carbono que deja mi casa. Y yo me considero una persona que soy cuidadoso, o sea, segmento basura, hago un montón de cosas que cuido el consumo de la energía, etcétera. Así todo, si todas las familias fuesen como la mía, necesitaríamos 2 planetas y medio para vivir toda la población, ¿no? Entonces, esos son señales. Yo creo que ahí es a donde uno le cae la ficha. Entonces, bueno, usa el aire acondicionado a la temperatura que tiene que usar, calibra la calefacción para no estar como un pollito abajo de una lámpara, sino para estar en un ambiente, ¿no? No hace falta estar en musculoso en el invierno, sino yo me puedo poner un saco para estar en mi casa, etcétera. Esas son todas las cosas que nosotros tenemos que poner en el radar. Ahora, en los casos puntuales, más vinculados con cosas más macro, más político, o sea, más de políticas, más de mesosistemas o de macrosistemas, ¿no? Como puede ser un país o un mundo, hay muchísimos intereses y las opiniones están muy atomizadas, y creo que ahí es donde se produce el tema de lo que dice
Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana, que dice que las historias únicas no son falsas, sino que son incompletas, ¿no? Me parece que ese concepto es recontrapotente, o sea, todos podemos estar diciendo verdades, pero verdades a medias. Entonces, es importante que terminemos de completar cuál es la verdad o cuál es la línea hacia donde tenemos que ir. Diego, gracias por este rato con nosotros, con ayudarnos a pensar desde otros lugares sobre un tema que resulta central en nuestro tiempo, los liderazgos, la necesidad de reconstruirlos y atender, como decís vos, de dónde venimos, cómo lo hemos venido haciendo. Un abrazo grande. Gracias, Sergio, un abrazo y nos vemos pronto. Diego Pons es facilitador de espacios donde se potencian las relaciones personales y donde se pueden discutir estas cosas que estamos hablando hoy en la radio.